Bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más a estos estudios bíblicos que estamos llevando. Mi único deseo es bendecir su vida espiritualmente para que su alma obtenga las bendiciones espirituales, materiales y físicas que nuestro Dios Creador, que Jesucristo y el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, tienen reservados para usted y para mí. Voy a continuar en esta tarde con el estudio que estamos llevando acerca de las bendiciones o el principio de las bendiciones en cuanto a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él y por eso es que Él ha dejado su bendita palabra. Voy a abrir y voy a invitarle a que me acompañe a estudiar la palabra de Dios con unas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que le dijo Él a sus discípulos. Y fueron estas personas que antes de venir a Cristo eran judíos, o sea, en otras palabras, eran seguidores de la ley. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31, dice en Juan 8:31, les dijo así el Señor. Vamos a leer 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado amigo, amada persona que nos mira a través de cualquier medio que usted nos esté viendo, mire estas palabras tan importantes que les dijo el Señor a algunos judíos, como dice la palabra, que habían creído en Él. Nosotros hoy en día de muchas religiones tenemos a personas que se han convertido al Evangelio y algunos aún no se han convertido a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto principal. El punto principal en Cristo es convertirnos al ejemplo y a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y eso es lo que le está diciendo aquí el Señor a algunos de los judíos que habían creído en Él, dice la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Número uno es que nosotros tenemos que aceptar su palabra, recibirla tal y como el Señor nos la enseñó. Y luego después de eso nos dice la palabra que tenemos la bendición de que seremos sus discípulos. No es solamente cuestión de creer o de decir, bueno, yo ya oí del Señor Jesús. Al Señor Jesús no se le puede ver como un cantante o un artista o actor famoso. El punto principal es que Dios quiere que nosotros tengamos con Él una relación personal, que podamos acercarnos a Él con confianza, dice el escritor a los Hebreos. Es por eso que la Escritura nos indica y el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay que convertirnos a Él. Tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesús y la dirección del Señor Jesús. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice de que hay muchos evangelios, en otras palabras, pero realmente nomás es uno. O sea, dice el apóstol Pablo, aunque vinieran otras personas a hablaros y enseñaros otro evangelio, no lo recibáis. No es que hayan otros evangelios, dice el apóstol Pablo, sino que hay muchas personas que presentan un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver a Cristo conforme a las Escrituras, conforme la palabra de Dios nos lo enseña, cuál fue el tipo de vida que Él llevó, cuáles fueron las enseñanzas que Él nos dejó. Y mire, dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos. No se trata de pertenecer a una iglesia o una religión o a una denominación, sino realmente tener una relación personal viva y eficaz con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio aquí mismo de Juan, en el capítulo 10 les dice: yo soy el buen pastor a sus discípulos, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. De eso es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Que seamos sus discípulos. Que
Cuando vengamos a Cristo, cuando nosotros lo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros vamos a entender que entramos en un proceso en el que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos quieren hacer partícipe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos dóciles como el barro en las manos del alfarero, que no pongamos ninguna resistencia a su voluntad. Y mire usted, dice la palabra de Dios que si nosotros seguimos sus instrucciones, lo que está aquí en la Biblia, el Señor promete que eventualmente nosotros conoceremos la verdad. Fíjese usted, ¿cuál verdad? Hay que ponernos a pensar, ¿acaso andamos en mentira? No, lo que quiere decir es que realmente conoceremos al Dios bueno, al real Dios, al Dios auténtico, no un ídolo, no dioses que no existen. Porque el mundo tiene muchos dioses que no existen. Entonces, y dice, conoceré la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. La verdad en cuanto a ignorancia. Nadie nos va a poder engañar. La verdad en cuanto a las mentiras que el mundo y Satanás traen para cada uno de nosotros, las tentaciones. Vamos a poder nosotros distinguirlas y saber que son tentaciones que no nos van a ayudar, que no nos van a traer nada bueno para cada uno de nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libre de cadenas, libres de engaños, libre de adicciones. Porque déjeme decirle, amado amigo mío, que el Señor no se complace cuando mira a sus hijos en esclavitud. En la esclavitud del pecado, ya sea de la mentira, de una doble vida, de las adicciones a la droga, al alcohol, a todas esas cosas que nos llevan cautivos al pecado, nos llevan cautivos a caminar lejos de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Es por eso que el Señor nos instruyó a través de las enseñanzas que le dio a los judíos y que le dio también a sus discípulos. Mire usted aquí, vamos a ver a Juan 15:7 y dice, mire aquí lo que dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Número uno, nosotros necesitamos permanecer en Cristo. No hay ninguna religión, no hay ninguna iglesia. Yo no le digo que no se congregue, es bueno congregarse, pero no nos confiemos que porque pertenecemos a una iglesia ya no tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es mantener una bonita relación de nuestro Señor Jesucristo y caminar de su mano. Fe significa depender de Dios, fe en el Señor. Y dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, eso quiere decir mis enseñanzas, mis instrucciones. El Señor Jesús quiere de que sus enseñanzas estén en nosotros, que las vivamos, que nos apropiemos de esas enseñanzas y que esas enseñanzas nos van a dar a nosotros sabiduría, nos van a dar, y también nos garantiza no solamente sabiduría, pero dice, nos garantiza de que todo lo que nosotros pidamos os será hecho. Hay muchas personas, o vemos muchas personas, que tristemente queremos pedirle a Dios solamente cuando estamos en dificultades, en enfermedades, en la cárcel, en el hospital, y no queremos obedecer su palabra. En su palabra tenemos la guianza de pedir perdón cuando le hemos fallado a nuestros hermanos, de dar el perdón cuando alguien nos lo pide. Esa es la voluntad de Dios, y es por eso que el Señor dice, y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué bendición tan grande. Yo creo que todos como seres humanos tenemos deseos, tenemos necesidades, y el Señor promete en su palabra que todos los deseos y las necesidades que nosotros tengamos, que son conforme a su voluntad, el Señor nos lo va a responder.
el Señor nos lo va a dar. Qué bonita esta palabra que tenemos aquí, porque el Señor nos dice claramente que nosotros podemos venir a Él con confianza y pedirle, pero lo único que el Señor requiere de nosotros es que vengamos a Él con todo nuestro corazón y que tratemos de guardar su palabra. ¿Qué significa eso? Guardar su palabra significa conocer lo que es su voluntad, y eso lo encontramos aquí en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí encontramos todo lo que es su voluntad para nuestras vidas y cómo nosotros nos debemos de conducir. Todo lo que el Señor nos pide o nos manda que hagamos es para nuestro propio beneficio. Dios quiere bendecirnos, y es como dije al principio, nosotros entramos en un proceso de discipulado, y eso es lo que allá le dice el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde le dice: bautícense cada uno de vosotros y conviértanse al Señor Jesús. Porque convertirse a alguien, yo no puedo decir creo de una manera y vivir de otra. ¿Por qué les dijo eso el apóstol Pedro? Es porque ellos eran judíos y ellos estaban muy pendientes de la ley, eran muy celosos de la ley. Y el Señor Jesucristo vino a tumbar varias barreras, que ya no tenemos que depender de la ley. Los judíos ya no tienen que depender de la ley, pero sí de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos las Escrituras? Que nosotros sepamos cuál es el beneficio que tienen las Escrituras. Voy a leer allá en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Y mire lo que dice aquí. Esto es lo que es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y el apóstol Pedro urge tanto, y también a otros judíos, porque Pedro fue el apóstol llamado a evangelizar a los judíos, a la comunidad hebrea. Les dice aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, en otras palabras, todas las cosas que nos detienen. Mira, hay que desechar todo eso. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, mire, en versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual está haciendo una tipología, una alegoría de la palabra de Dios. Cuando dice no adulterada, la palabra de Dios, como leímos en el otro estudio, no se le tiene que quitar ni se le tiene que agregar, porque nos metemos en problemas con Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién es ella? La palabra de Dios. Aquí, cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, nosotros crecemos para salvación. No es que solamente vamos a tener que decir: oh sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, mi Señor personal, y seguir viviendo como nosotros queremos vivir. No, el Señor demanda que nosotros también nos convirtamos en sus discípulos, en que lo sigamos a Él, aunque ya nosotros no tenemos al Señor Jesucristo aquí caminando en la tierra. Tenemos su Santo Espíritu, que Él lo mandó para ayuda nuestra, y es el Paracletos, es el Espíritu Santo, el ayudador, el intercesor, el abogado que tenemos ante Cristo, ante el Padre, y que intercede por nosotros, y que está ahí para animarnos, para apoyarnos y para decirnos: sí puedes. Sí puedes vencer las tentaciones del mundo, las tentaciones de la carne, las tentaciones de Satanás, porque muchos de nosotros dejamos de seguir al Señor Jesús porque vemos que es muy difícil. ¿Sabe por qué es muy difícil? Porque nosotros no nos determinamos por el Señor. Cuando nosotros nos determinemos por el Señor, la carga va a ser
menos pesada. ¿Por qué? Porque vamos a decirle no al mundo. Vamos a negarnos a nosotros mismos más fácilmente. No va a ser tan difícil decidir cuando la tentación viene y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Agarro para la derecha o agarro para la izquierda? ¿Acepto la tentación o la rechazo? Esa es la sabiduría que el Señor nos promete darnos aquí en la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor: desead. Esta palabra desear significa añorarla, buscarla, escudriñarla, desear tenerla. Así como un niño recién nacido, o los niños recién nacidos, o sea, usted sabe que los niños lloran porque quieren que se les amamante, que se les dé leche. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El único propósito de estos estudios es que usted y yo crezcamos para la salvación, para el beneficio de nuestras almas, para que un día, cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros estemos preparados. Y créame, todos vamos a tener que partir un día de este mundo, dejar todas las posesiones que tengamos y llegar a la presencia de Dios y darle cuenta por nuestros actos. Darle cuenta por aquel sacrificio grande que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y decirle: lo recibí o lo rechacé. Es por eso que nosotros queremos, amigo, que usted busque a Cristo, que usted busque dónde congregarse, que usted tenga un pastor para que crezca bajo la palabra de Dios, bajo la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para salvación. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y esperamos que siga usted viéndonos. Dios es bueno.